nuestros estudiantes que nos escuchan saben que Argentina tiene de muy buena calidad los posgrados y gratuitos, cosa que no es muy frecuente, sino los profesores que están acá, sobre todo de México y Colombia, podrían dar fe que no es tan frecuente, pero en la Argentina es un orgullo que tenemos, ¿no es cierto?, la gratuidad universitaria y de posgrado también, de grado y posgrado. Así que decirles que la escuela está creciendo mucho y bueno, Diego es un gran internacionalista y nos hemos conocido de hecho con Diego por el mundo y me consta de su internacionalismo, que es otra de las características que nuestro estudiantado nos gusta favorecer desde temprano. El hecho de la importancia de mirar qué sucede en otros lugares del mundo, ¿no? Cómo están estas temáticas, las que fueran, en este caso, adulto mayor y este tema tan interesante. Quiero saludar también entonces a Patricia Hidalgo López. Gracias, Patricia, que la UBA para nosotros es la gran madre de todas las universidades en la Argentina, la número uno en todo, nuestro gran faro, siempre admirada, la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y bueno, y también especialmente a estos invitados internacionales, Diego, que hoy tenés, dejarte públicamente mi agradecimiento a vos como profesor titular por tu compromiso permanente y por favorecer estos espacios que sin duda tienen muchísimo valor para la escuela. Así que no les voy a tomar más que este saludo, me voy a quedar un ratito participando, pero bueno, mi agradecimiento al profesor Robinson Cuadro y a la licenciada Abigail Sosa por estar presentes en los internacionales y a Patricia y que tengamos una buena jornada hoy. Muchas gracias. Gracias a vos, Adrián. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a dar una breve introducción de este tema tan interesante que hoy estamos tocando y lo voy a hacer desde mi segundo libro en donde escribí puntualmente un par de cosas vinculadas al tema de la sexualidad en las personas mayores. Claramente, todas las sociedades tienen temas de los cuales no se habla. Si hay algo que en nuestra región, en América Latina, tiene como común denominador, justamente es hablar de eso, ¿no? De eso que hacen las personas o que hacemos las personas y particularmente un tema tan difícil cuando estamos hablando de que quienes hacen eso pueden ser nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, yo les voy a dar dos noticias importantes para empezar, una buena y una mala. Y ustedes van a decir o van a decidir para ustedes cuál es la buena y cuál es la mala. La primera es que las personas mayores follan. Sí, las personas mayores cogen, tienen relaciones. La segunda es que son todas las personas mayores menos nuestros padres. ¿De acuerdo? Así que ustedes después deciden cuál es la buena y cuál es la mala. Miren, hablar de erótica y de sexualidad para los médicos o futuros médicos es algo muy complejo porque es algo sobre lo cual no nos forman. Realmente, históricamente, en nuestras facultades de medicina no nos han hablado de estas cuestiones y, sin embargo, ya a principios de la década del 90 nos hemos visto como obligadamente este tema se puso o se colocó sobre nuestros escritorios, sobre nuestros consultorios. Y esto tuvo que ver, desgraciadamente, con la pandemia del HIV-Sida. En ese momento tuvimos que empezar forzosamente a preguntar, a escuchar, a hablar de los gustos, de las prácticas, de las variantes y las distintas dimensiones que tiene este tema que es tan íntimo. Y yo les diría, y seguramente nuestros invitados van a reforzar esto que les voy a comentar, que creo que nunca ha habido tanto interés en este tema como está habiendo ahora. Realmente es un tema del cual se está corriendo un velo y realmente estamos pudiendo hablar. Ahora, el punto es, si a medida que vamos creciendo mantenemos interés por nuestros amigos, por la vida social, por la familia, intereses que además van variando, ¿por qué no mantener un interés por la vida sexual? Yo sé que la mayoría de ustedes tienen 20, 22, 23 años y hablar de esto es muy complicado, pero lo mejor que les puede pasar en esta vida es ver cómo ese curso de vida tiene diferentes momentos, tiene diferentes instancias y cómo esos gustos se van adaptando y se van modificando a esas instancias.
Respecto de las personas mayores, hay un par de cuestiones que también me gustaría resaltar. Para la mayoría de las personas, para muchas personas mayores, la vida sexual es algo muy importante en su vida íntima, en su vida de pareja, en su vida como persona individual. Es realmente un tema que es muy importante. Lo segundo es que la evidencia, los estudios efectivamente nos muestran que a medida que pasa el tiempo, la frecuencia de la actividad sexual va disminuyendo. No desaparece el deseo, no desaparece la sexualidad, no desaparecen las ganas. Lo que suele desaparecer son las oportunidades. ¿De acuerdo? Am, Quisiera comentarles un par de estudios que tienen que ver con este hecho de que la vida sexual en las personas, a medida que nos hacemos mayores, no es algo lineal. Es algo que empieza a involucrar expresiones extremadamente diversas, donde claramente lo relevante es que importa más la emoción y la comunicación que la presión, que el desempeño, que el aquí te pillo, aquí te mato, como se suele decir en edades más tempranas. Hay un clásico estudio del Consumer Report en Estados Unidos que dio luego nombre al libro Amor, Sexo y Envejecimiento, que detectó a partir de un cuestionario que respondieron más de 4.200 personas mayores en Estados Unidos, donde se pudo identificar 15 factores que no están asociados con o que no son considerados sexuales, digamos, y que influían en la felicidad de la vida íntima. Hablamos de la satisfacción marital, del grado de placer, de distintas cuestiones que van cada vez cobrando más valor. Me gustaría leerles un párrafo que está publicado en este libro de una charla que tuve con alguien que seguramente ustedes conocen, que es el poeta y ensayista Santiago Kovadlov. Santiago, cuando estábamos charlando, me dijo, uno de los fenómenos más interesantes de envejecer es lo que ocurre con el amor. Entendido esto desde el plano de las relaciones afectivas, como también en el plano de la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad ha sufrido un proceso revolucionario, claramente en la medida que la naturaleza ha dejado de tener la última palabra, en términos de lo que podría llamarse habilitación o posibilidad de una genitalidad plena? En consecuencia, esto, especialmente en el caso de los varones, que ha contribuido a que la autoestima no se vea expuesta a la jubilación, sino a un nuevo protagonismo. Santiago en ese momento hablaba, se refería a las ayudas farmacológicas, la famosa pildorita azul que comenzó siendo en un momento y que luego fue cobrando nuevas variables. Hay un estudio que se publicó en el New England Journal en el año 2007 que mostró que el 73% de los norteamericanos entre 57 y 64 años practicaban sexo. La cifra bajaba al 53% cuando consideraban a las personas entre 65 y 75 años. Y claramente, después de los 85 años, caía hasta el 26%. Pero fíjense algo, una de cada 4 personas, según este estudio, mayores de 85 años, tienen relaciones sexuales. A mí, en la práctica clínica, me tocó conocer hasta el momento 2 parejas mayores de 80 años que tenían relaciones una vez por semana. Cuando hablo de relaciones, hablo de penetración, puntualmente, que es una de las tantas formas que después nuestros invitados nos van a enriquecer con su conocimiento. En España, el 62% de los hombres y el 37% de las mujeres de 65 años son sexualmente activos según la Encuesta Nacional de Salud y Sexualidad del año 2009. Les voy a terminar con con una charla o con lo que me dijo en un momento quien fue mi profesora de psiquiatría en la Facultad de Medicina. Fue la jefa del hospital, del servicio de psiquiatría médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ella hoy es una amiga, siempre lo fue, pero el diálogo eh, está publicado en mi primer libro. Y en un momento le pregunté, porque es una persona muy amplia de cabeza, le pregunté cómo era
el sexo a su edad. En ese momento tenía 84 años. Y lo que me dijo fue, igual que antes, pero con menos frecuencia. Yo creo que esa síntesis, de alguna manera, nos muestra realmente cuestiones muy sensibles, muy básicas y al mismo tiempo muy elocuentes que muchas veces la sociedad no quiere ver. Dicho esto, yo quisiera darle, porque así lo indican las buenas costumbres, la palabra primero a las dos mujeres que nos están acompañando. Patricia, me gustaría darte la palabra. Tenemos entre 15 y 20 minutos. La idea es que hable Patricia, luego va a intervenir Abigail, va a cerrar Robinson y después podamos tener entre todos un momento de intercambio y de preguntas. Así que Patricia, tu turno. Bienvenida. Bien, ¿se me escucha bien? Se escucha perfecto, bien. Bueno, diciendo un poco con lo que decías que una de cada 4 personas mayores de edad tienen relaciones. Yo creo que las demás no lo dicen, ¿no? Porque son muy discretos. Yo creo que el número sería más alto, por lo menos lo que me voy enterando. Hoy les voy a hablar sobre todo de la erótica, donde la vejez poco a poco va encontrando un lugar, ¿no? Hablamos mucho de inclusión, hablamos mucho más de sexualidad, por suerte, pero hay una tendencia a dejar fuera a la vejez, siempre. Se me ocurrió pensar hace algunos años que ellos mismos tenían que ser los que cambiaban la posición a una posición más activa para poder reivindicar los derechos, sus propios derechos sexuales. En la Argentina hoy existe la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral. Celebramos que exista, que esté, pero más allá que fuera creada por medios educativos y que se jacta en buen sentido de incluir lo más posible las identidades de género y las libertades de la sexualidad responsable, está en gran parte fijada sobre la sexualidad reproductiva, pero la vejez sigue quedando afuera, ¿no? Es por esto que elijo como eje central para hablarles en esta charla la erótica. Y quisiera que pudiéramos primero repensar este concepto y delimitar también el marco de algunos otros términos para poder ubicarnos hacia donde más o menos quisiera que fuéramos. Hay una diferencia entre lo que es erótica, erotismo, sexo y sexualidad. Si bien están dentro de una misma línea conceptual, son temas diferentes. Diego, yo no sé si vos tenés el PowerPoint listo para compartir. Yo no estoy viendo. Déjame que lo busque. Déjame que lo busque a ver si lo encuentro. Bueno, yo voy contando, Dale. así no perdemos tiempo. Cuando hablamos de sexualidad y vejez aparece una pregunta, ¿no? Generalmente hay mitos que pesan, que ahora los vamos a repensar también. También hoy sabemos que vivimos 2 vidas más. La biología, la medicina logró que se extienda, digamos, la vida de las personas. Y nos encontramos con que antes la esperanza de vida era de 30 años, hoy llegan a 90 tranquilamente. ¿Y qué hacemos con tanta edad en este momento? Y después otra cuestión muy importante es la cultura coitocentrista, esta cultura falocéntrica, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver exclusivamente con lo genital. Acá se abre una puerta muy interesante cuando uno conecta con adultos mayores y entra de lleno al tema de la sexualidad. Y lo primero que aparecen, por lo menos también, sobre todo en las clases donde yo desarrollo, que se llaman De eso sí se habla, justamente, hablamos de mitos, ¿no? Algunos de los mitos son los adultos mayores son asexuados. Supongo que esto no nos causa ningún efecto de rareza, es bastante común. La sexualidad se extingue con la edad y la enfermedad. Entendemos que nacemos, somos seres sexuados, nacemos sexuados y la sexualidad nos acompaña hasta el último suspiro. Esto lo repasamos y lo pensamos mucho porque no estamos hablando de una sexualidad basada en lo genital, la sexualidad es mucho más que lo genital. Otro de los mitos que aparece es que la responsabilidad recae sobre el hombre. A veces hay mujeres de 65, 70 años que en algunas investigaciones que hemos desarrollado dicen, bueno, lo que pasa, me quedé viuda, pero él nunca me enseñó. Él me tendría que haber enseñado. Entonces uno pregunta, ¿y a él quién le enseñó? ¿A él quién le enseña? ¿No? Porque tampoco el hombre ha tenido posibilidades. Hay un analfabetismo sexológico.
Por suerte hoy se habla más de sexualidad, pero nos falta recorrer todavía un largo camino. La actividad sexual mata, otro de los mitos, que no es cierto. La única acción sexual válida es la penetración. En cuanto a la actividad sexual mata, siempre pensamos cuánto es el gasto de energía que necesita una persona para tener una relación sexual y no hablamos del salto del tigre ni estas cuestiones un poquito por ahí más complejas y más acrobáticas. ¿Cuánto es la energía que necesitamos aproximadamente? Cuando uno pregunta, la gente empieza a decir, y es como correr 10 cuadras, y es como correr 5, o no, 3 kilómetros, depende de cada uno, ¿no? Y en realidad la energía que se utiliza o que se gastaría es como subir 2 pisos por la escalera. Entonces, subir 2 pisos por la escalera no mata a nadie, creo yo, ¿no? Esto es una cuestión a repensar. Y bueno, y la última que les comento es la única acción sexual válida es la penetración. Entonces, acá también me estoy escuchando como con eco. Bueno, trataré de seguir con el eco. Acá tenemos No se escucha, Diego, está silenciado. Sí, espérame. Patricia, habla. Sigue sin escucharse, me parece. ¿Ahora escuchan? A ver, no, es como que se bloqueó la aplicación. A ver ahora, Patricia, fíjate si te podés desbloquear. a ver. Hola, ahora. Ahora sí, ahora te escuchamos. Bien. Sí, ahora sí, perfecto. Sí, a ver, un minuto. Ahora sí, dale, adelante. Bien, entonces, cuando hablamos de sexualidad y vejez, también pensamos en dos polos, ¿no? Esto oscila entre dos polos. Un polo donde se considera al viejo infantilizado, se lo ve como un chico, se lo trata desde el viejismo, ¿no? Qué bonitos van de la mano, esto es lo que se escucha en la gente más joven, qué bonito, qué lindo se ven, como si fueran dos palomitas, podemos decir, y nunca se lo va a pensar como desde lo erótico, ¿no? Y después si lo pensamos desde lo erótico, lo llevamos al viejo verde. O sea, vamos del viejo infantilizado al viejo verde. No hay otra posibilidad, es tremendo. Entonces acá se juega lo que conocemos como edadismo o viejismo implícito, que fue una traducción que se hizo acá en la Argentina, y es una práctica que tiene que ver con una microviolencia, ¿no? Que está cargada de prejuicios, que incluso si uno ve los dibujitos animados ve el adulto mayor siempre todo encorvado, malo, lleno de granos, ¿no? Incluso ya desde chicos empezamos a ver esta imagen cargada de viejismo, entonces muchísimo menos lo vamos a erotizar. En esto hay una cuestión muy interesante, porque a los alumnos a veces se les pregunta si entra un adulto mayor, obviamente a la clase, porque como ahora es intergeneracional, hay personas mayores y hay gente que está estudiando psicología en la facultad. Si es una persona mayor, digamos desconocida, se le va a decir siéntese abuelito, siéntese abuelo. Ahora, si vemos entrar a Borges, no le van a decir abuelito, siéntese, le van a decir siéntese señor, ¿no? Entonces acá es como que se piensa en esta cuestión que nos atraviesa el viejismo,
de un lugar subversivo, podemos decir, más inconsciente, pero que es muy agresivo para las personas mayores. Entonces, dentro de la erótica, Bauman dice que la erótica es el procesamiento cultural del sexo. Entonces, por eso yo quería traer este tema, que repensemos dentro de la erótica, dentro de lo que es la cultura hoy en día, ¿dónde tenemos ubicado el adulto mayor erotizado? Si es que está, ¿no? Entonces el trabajo arduo y fuerte mío es con los adultos mayores para que ellos mismos puedan defender sus propios derechos y contar al mundo que alguna cosa les he traído para mostrarle, contarle al resto de la sociedad que la sexualidad está, que disfrutan, que son mucho más felices que a lo mejor cuando tenían 18 años, porque en la adolescencia se pasa de la inmediatez a la estimulación. En la adolescencia a lo mejor veo el bretel del corpiño de mi tía y tengo una eyaculación, ¿no? Pero después, a medida que avanzamos en el tiempo, es necesario la caricia, es necesario el tiempo, es necesario estimularnos para poder tener una erección, etc. Y también esto genera un acercamiento, ¿no? Una compenetración más importante en la pareja, conocer al otro. O sea, vamos más allá de lo que es la genitalidad con esto. No sé, Diego, si vos estás pasando el PowerPoint. Creo que Mirá, no podés. no estoy pudiendo compartirlo, no estoy pudiendo compartirlo. Bueno, Voy a intentar a ver qué pasa y lo si que no me volvemos. interesaría a lo mejor es mostrar algunas imágenes, a ver si pudiera ponerlo, algunas imágenes de cuando hablamos con los adultos mayores de lo que tiene que ver con lo genital en la mujer y les preguntamos qué saben del clítoris, por ejemplo. Entonces todo el mundo, bueno, empieza, ¿cuánto mide? Mide 1 centímetro, 2 centímetros, ¿no? Y cuando se enteran, bueno, acá estoy hablando, seguramente que todo el mundo conoce este tema porque hay muchos médicos, pero cuando se enteran de que el clítoris tiene entre 7 y 10 centímetros, sorprende muchísimo, ¿no? Que hay mucho más para estimular, hay mucho más para... ahí creo que lo tenemos. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, avanza, yo te digo. Ahí estamos con los mitos. Ahí quedamos, Vale. en el anterior. Bien, bueno, acá lo que quería mostrarles es lo que tiene que ver con la estética. Yo creo que hay que pensar también en ampliar estos marcos estéticos hegemónicos que dicen qué es lo bello y lo no bello, ¿no? Que lo bello es lo que no se parece a lo viejo, obviamente, y hay una cuestión que es la cuerpolatría, este culto al cuerpo. Acá tenemos un exceso, podemos decir, de ese culto al cuerpo, y si avanzamos en la imagen, Diego, acá tenemos una adulta mayor con un cuerpo a mi ver bellísimo, absolutamente erótica, que no tiene nada que ver con lo que sería este marco hegemónico, ¿no? Con lo que nos dicen las revistas, esta cuestión que existe de las cremas anti-age, ahora salió la crema antigravitatoria, algo tan terrible que como si fuésemos en contra de la gravedad, y se mezcla lo que es la vejez, que es un proceso natural de la vida, con un fenómeno físico, que es la gravedad. Eso estaría en una crema que si la ponemos nos levanta hacia no sé dónde. Bueno, avanzamos una más. Sí, y salen caras, ¿eh? Bueno, entonces yo creo que tenemos que pensar en reivindicar el deseo de los adultos mayores, pero es muy importante que ellos mismos se empoderen, que lo están haciendo, con respecto a esto. Vamos a avanzar y yo les voy a mostrar unas imágenes de lo que aparece acá. Hablamos de los genitales femeninos y hacen un dibujo para ver qué es lo que entienden y acá están viendo vaginas. Ustedes ven, bueno, acá a la izquierda ven una imagen de una señora que, bueno, se emocionó, le puso, no tenía colores, pintó con esmalte de uñas, un montón de decoraciones, de adornos. Y el dibujo de la derecha es de un señor no vidente, que él quedó ciego por diabetes y me pidió que él también, que él se acordaba y quería dibujarla. Y la verdad es que es la más parecida a lo que sería lo real. Avanzamos un poco. Acá abajo a la derecha van a ver unas alitas
es como una especie de angelito, que es una vagina que dibuja una señora que dice que hace tanto tiempo que no hacía uso de sus genitales que se había ido al cielo para ella. Acá podemos ver los orificios que no existen, a veces aparecen incluso hasta 4 o 5 en la imagen que sigue, Diego. Aparecen 4 orificios. En el de la izquierda, todos estos son páginas de lo que tienen como representación. Son dibujos de mujeres y de hombres. Adelantamos. El de la derecha podría ser el canal vaginal, no sé, pero para ella eso era una vagina. Podemos avanzar. Yo digo, hay mucho trabajo de educación sexual integral para hacer. Y bueno, al final se les muestra, si avanzamos, lo que es el clítoris en realidad. Y es toda una novedad, ¿no? Agradecen haber llegado a los 70 y por lo menos, aunque sea a esta edad, enterarse de cómo está formado su cuerpo. Avanzamos. Lo que yo hago también es trabajar mucho con la palabra, la narrativa erótica, le llamo. Entonces, en las clases lo que hago es dar consignas, o depende de los temas que estemos tratando, los hago escribir. Y aparecen cosas, la verdad, maravillosas, escenas vividas, otras son escenas inventadas, pero la cuestión es poder narrarse, narrar y narrarse, lo que tiene que ver a esta edad. Siempre les digo, vamos a escribir como con la edad que tenemos, no van a escribir como cuando tenía 18 me gustaba tal cosa. Las escenas de hoy, de aquí y ahora, erótica y sexualidad. Y empiezan a aparecer cosas muy interesantes. Avanzamos un poquito. Tiene más que ver, está más apuntado obviamente en esta edad a los sentidos, a explorar la sexualidad a través de los sentidos. Entonces yo considero que nosotros como trabajadores de salud tenemos que pensar que la sexualidad humana es altamente vulnerable, emocionodependiente, sumamente frágil y muy inestable. Entonces, etiquetar como feo cualquier signo de la vejez es un ataque a la autoestima de la persona. Feo, lindo, viejo, joven. Son oposiciones negativas que dejan fuera del erótico a mucha gente, no solamente al adulto mayor, también a las personas con obesidad, etcétera, etcétera. Avanzamos. ¿Vamos bien con el tiempo, Diego? Sí, perfecto, vamos bien. Bien, las premisas que traigo como para una educación sexual sana es erradicar el analfabetismo en materia sexual. Me parece que en cualquier profesión hay que apuntar a esto, ¿no? Siempre que hablamos de profesionales de la salud, a tratar de hablar, de explicar, de escuchar en cuanto a la sexualidad de las personas mayores, fomentar el amor es parte de la sexualidad también, fomentar la constitución del erotismo, pero que sea un erotismo que erecte el alma de los seres humanos, ¿no? Avanzamos un poco más. Acá hay algunos escritos. Una señora dice, después de los 60 empecé a notar cambios, a notar que el erotismo pasa por otro lado, que el punto G lo tengo en el oído, como dicen por ahí, que lo que a uno le atrae es un conjunto de cosas. Una señora de 72 años. Después aparece una escena que creamos de erotismo en una milonga, y bueno, una de las personas escribió esto, que es una frase conocida, pero se despliega un montón de cuestiones más, de que el tango es una cama vertical con un deseo horizontal. Otra persona escribe, en la vejez se cierra la nursería, que esta es una frase también conocida, y se abre un parque de diversiones. Más confundidos están los adolescentes que nosotros, porque las hormonas superan a las neuronas, dice un señor de 82 años. Bueno, acá no sé si en la siguiente sí podemos dar play y se puede compartir. Está medio entrecortado. Bueno, esto después de hacer la escena escrita de escena erótica en una milonga, quisieron representar, bailaron, y bueno, en ese lugar él le dice, dame un beso antes de irte, y bueno, aplausos. Momentos, todas las clases creo que son momentos maravillosos. A la derecha arriba es una imagen que quiero mucho, que
era de un alumno de 95 años que no faltó a ninguna clase de sexualidad y erótica. Y este día les tomé un examen, que obviamente se quejan peor que las personas que están cursando la carrera del examen, que por qué, profe, que no sé qué, pero no, este día Argentina jugaba el Mundial y se jugaba, digamos, la copa, la cabeza. Y vinieron igual a rendir. No vieron el partido, vinieron a dar el examen. Y el examen trataba de que ellos mismos se juntaron en grupo a hacer las preguntas. Y después mezclamos las preguntas como un trabajo cognitivo, más que nada. Mezclamos las preguntas de todo lo que habíamos estado viendo y esto fue el examen, ¿no? Se eligieron 3, 4 preguntas y desarrollaron. Esas son las manos de un alumno de 95. Adelantamos. Y acá hay 2 audios. Yo ahora les comento que en cuarentena hice un grupo de WhatsApp grande con muchos alumnos adultos mayores. Sé que muchos viven solos, no tienen familia, no tienen hijos. Fue bastante complicada la pandemia y sigue siendo, ¿no? Porque todavía tienen obviamente miedo a salir. Entonces se me ocurrió hacerlos trabajar. Les dije que íbamos a empezar a escribir, que era escritura erótica de adultos mayores en cuarentena. Entonces empecé a darles consignas y la verdad que fue una sorpresa increíble porque aparecieron escritos impresionantes. Creo que Borges envidiaría lo que está apareciendo. Incluso personas hay un señor que vamos a escuchar que su mujer está atravesando un cáncer bastante complicado, le han tenido que operar en cuarentena y todo, y agradecía de poder hacer este trabajo porque al escribir, él nunca había escrito, pero al escribir es como que lo desconectaba de lo difícil que le estaba haciendo todo esto. Vamos a escuchar 2 audios de 2 personas, una señora de 70 y un señor de 80. El señor de 80, como no para la producción, le pidió a una sobrina que le ayude a hacer una teatralización del escrito que le había hecho esta persona. Escuchamos el primero, a ver si se puede compartir. No sé si se escucha, Diego. ¿Se escucha o no se escucha? Acercá por ahí tu micrófono al parlante. ¿Ahora? Acércalo al parlante y dale play, a ver si se escucha más. Espera. ¿Se escuchó ahí, Patricia? No, me parece que no. A ver, es que no tengo A ver, forma. A ver, espérame un minuto, a ver. dale. No sé cómo decirlo sin que parezca impudicia, pero me ha nacido el deseo de hacerle el amor a tu mirada. Tocar alguna fibra que te entorne los párpados, besarlo suavemente para conjurar el olvido y luego, con la yema de mis dedos, acariciar tus pestañas suaves con aleteo de mariposas. Con la punta de mi lengua libar tu lagrimal, la delicia de la sal de escondidos llantos, de enloquecidas risas. Y cuando yo viera tus ojos abiertos, desnudaría mis ojos solitarios recostándolos sobre tu mirada. Después, mi boca almibarada, el latido apasionado de mi pulso,
el orgásmico suspiro de mi alma. ¿Se escuchó un poco mejor? Bien. La consigna era penetración. Entonces, después del recorrido que tenemos hecho, se habla de penetración, penetrar con la mirada, penetrar con un beso, ¿no? Otras maneras de penetrar. Aparecieron montones de escritos que van a hacer podcast dentro de poco, con ellos mismos leyendo, ¿no? Esta escritura erótica en cuarentena. Y les hago escuchar el segundo y ya con esto estaríamos cerrando. Don Manuel, suelte mis manos. La encargada ya pasó 2 veces y me puso cara fea. ¿Sabes, Marcelita, por qué acaricio tus manos? Necesito sentir tu tibieza en las mías. Ahí es cuando mi corazón palpita con más energía. Vuelvo a mis rías, a mi juventud. ¿Tú sabes lo que son las rías de Galicia? No, pero me lo cuenta luego. Hay mucho trabajo en el geriátrico. Bueno, don Manuel, ahora estoy un poco más libre. Cuénteme. Siéntate a mi lado, descansa un poco y te contaré sobre las rías. Estas son como los dedos de tu mano. Entre ellos entra el mar. Recorrerlo significa ver aldeas, caseríos, riscos, playas, recordar amores, mi juventud. ¿Tuvo muchos amores, don Manuel? Nunca los conté, pero sí sé que cada uno de ellos algo me dejó. ¿Entendés ahora por qué recorro tan lentamente los dedos de tus manos? Me enamoran, me excitan. Bueno, vamos, don Manuel. Marta hoy no vino, yo le voy a ayudar con la ducha. Bien, no sé si se pudo escuchar. Perfecto, Patricia. Bien, estos son escritos de personas de 80 años que tienen su deseo potente. Podemos ver que no solamente se trata de penetración, que la sexualidad tiene que ver también con la autoestima. Otra de las funciones justamente es el placer y otra de las funciones es la intimidad, ¿no? No solamente la reproducción. Se trabaja mucho esto con ellos. Bueno, hoy los adultos mayores están siendo partícipes del cambio con respecto a la sexualidad, por eso es que empiezan a hablar, participan. Yo tengo un programa de radio para adultos mayores y siempre están participando, trabajando, escribiendo. Me parece que son las voces de ellos las que hay que escuchar antes que la mía. Por eso se los quería traer. Y bueno, voy a cerrar con una frase del Quijote de la Mancha que dice: sábete, Sancho, que somos hijos de una palabra oída o escrita, e importa mucho qué palabra haya sido esta. Entonces, siempre pensemos antes de nombrarlos, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque depende mucho de lo que somos, de cómo seamos nombrados. Así es que bueno, muchas gracias. Pato, gracias a vos. Recordanos a aquellos que les interese cómo pueden seguir en contacto contigo a través del Instagram, del programa de radio que tenés. Sí, en Instagram me encuentran como @Patricia Hidalgo López. Después tengo un programa de sexología que se llama Sexólogos Herejes en la radio. Y Los años no vienen solos, que es un programa para personas mayores de 60, donde hablamos todos los lunes de sexualidad, de todo tipo de temas, ¿no? Distintos, y de la parte cognitiva, de la autoestima, etcétera, de todo. Así que me encuentran en esas direcciones. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer Gracias a entonces ustedes. de puente entre Patricia y Abigail. Entonces me voy a colgar de una frase que vos mencionaste, que solemos también decir mucho en nuestras conferencias como para romper el hielo, que hablando de la sexualidad en personas mayores, que prácticamente no tiene fines reproductivos, cuando se cierra la fábrica, se abre el circo. Y la mejor forma de darle el paso a Abigail es porque una vez que dije esto en una conferencia, Abigail lo complementó. ¿De qué manera?
Una vez que tú dijiste, una vez que se cierra la fábrica, se abre el circo, dije, y además ahora se decide a qué animales podemos invitar al circo. Muy bien. Es una de las ventajas que vamos adquiriendo también con la edad, ¿no? De pronto, esta posibilidad de escoger, de seleccionar, de ser un poco más selectivos y decir, quiero esto, ya no es lo que hay o lo que me toca, sino un poco también esta parte selectiva, ¿no? Bueno, bienvenida, el turno es tuyo. Gracias, Diego. Gracias, Patricia. Ya para no repetir algunos de los conceptos que tú bien mencionaste, a mí me gustaría como enfocarme un poquito en la parte clínica y el año pasado justamente comencé con unas entrevistas para personas a partir de 50 años en adelante y ir viendo este concepto que tienen de sexualidad y cómo se va modificando a lo largo de la vida. Entonces, también quisiera mencionar que tengo muchos años trabajando con adolescentes y con jóvenes y eso me ha ayudado también a ver cómo la sexualidad se va transformando a lo largo de la vida. Que esta sexualidad, si bien digamos que la práctica a veces pareciera ser igual, se va construyendo en cada etapa, va modificándose, así como nos vamos modificando nosotros, también va cambiando. Si ustedes se recuerdan un poquito y si cierran los ojos y tratan de recordar cómo fue su primera experiencia sexual, su primer acercamiento con la sexualidad, seguramente muchos de ustedes podrán tener experiencias muy lindas, unas muy chuscas, otras muy desagradables, porque en ese sentido, ese primer acercamiento pudo ser con alguien que conocían, con alguien a quien querían, a quien amaban, o de plano fue con alguien completamente desconocido, alguien que les aventajaba en experiencia, con los mismos de sus pares, que los dos no sabían ni por dónde. Bueno, creo que el por dónde siempre se sabe, pero, o si no, se encuentra. Pero me refiero a que de pronto es no saber cuánto va a durar, qué se siente, qué se va a sentir, por dónde se siente más rico, en dónde no se siente más rico. Muchas mujeres, muchos adolescentes y jóvenes de pronto lo recuerdan y dicen, no sentí nada, o sea, ni cosquillas. Puede tener relaciones, ¿no? Y por otro lado, los chicos también con un pavor de, no sé si le gustó, no sé si fue una experiencia agradable, si duré. Y eso, en muchos casos ni siquiera se preguntaron, fue como nada más, les ganó un poco la hormona, no fue tan planeado y lo hicieron. Bueno, pues ¿a qué va todo esto? A que estas primeras experiencias que nosotros tenemos en esta etapa ¿Pudiste va destaparlo, mi definiendo, amor? perdón, no fui yo, Pero va hay alguien, definiendo, pero hay alguien que es muy querida, aparentemente. sí, sí, lo dije con envidia, no de mesa. Entonces, bueno, sí logró eh, un poquito la idea. A ver, entonces, a lo que iba es que estas primeras experiencias también van marcando un poco y van definiendo nuestros próximos vínculos a partir de ahí. Y si ustedes se fijan, ya las primeras relaciones que tuvieron, los primeros vínculos, conforme van pasando los años, ya no se asemejan en nada, ni en experiencia, ni en miedo, ni en nada. Se van conociendo un poco más, van teniendo un poco más de experiencia. Para contextualizar un poco también, México es uno de los países en donde si bien, como decía Diego y Patricia, la sexualidad de pronto no se habla, es un tema tabú que genera pues cierto ruido al momento de hablar. Ahora se imaginan, le agregamos esta parte cultural, porque México es un país en donde la cuestión religiosa está muy presente. Y entonces toda esta parte de que solamente se podía tener relaciones si te casabas, eso solamente era así, bien visto. Entonces, o la forma en la que se tenía relaciones
Estamos hablando ahorita de las personas mayores. Ellos tuvieron una primera experiencia, un acercamiento sexual, nada parecido, les aseguro, a la que ustedes o nosotros hemos tenido ya. ¿Por qué? Porque tenían otras creencias, estaban permeados por otro tipo de creencias, de religión, etcétera. Pueden imaginarse tener relaciones con una sábana en medio, es decir, se acostaban y la forma de tener relaciones era, no estaba bien visto, no era permitido que se viera el cuerpo de la mujer ni que se tocaran los cuerpos. Entonces, ustedes me dirán, ¿y cómo se hacía? Bueno, pues esas sábanas tenían un círculo, un agujero, aparte que tenía, que digamos, quedaba con los genitales. Entonces, ya desde ahí era bastante complejo atinarle, ¿no? O sea, de pronto. Pero imagínense, no había este tipo de besos, caricias, todo lo que le podemos llamar el preámbulo, no había. Era simplemente llegar el hombre, se acostaba sobre la mujer, había la erección y la penetración. No había más. Es decir, toda esta parte del goce, del disfrute, del placer, no era permitido, no era bien visto. Por eso ahora cuando platico mucho en los talleres también con las mujeres, sobre todo con las mujeres, las mayores, ellas refieren mucho a esa primera experiencia como un acto que no fue agradable, ¿sí? No les gustó y que por supuesto dejó una experiencia bastante desagradable en su vida sexual posterior. No sé si me sigo viendo, Diego. Creo que te escuchamos, pero perdimos imagen. ¿Estás ahí? Aquí estoy. Ok, ahora sí. Volvió la imagen con un poquito de delay. Ok. Entonces, les decía, todo esto va marcando las próximas experiencias también. Hay mujeres mayores, les contaba, de pronto ellos cuentan que el primer acercamiento fue bastante desagradable. No había ningún tipo de contacto, de jugueteo, etcétera. Y de hecho, muchas veces ellas llegan a anhelar la desaparición de este contacto más adelante. ¿Por qué? Porque también para ellas era solamente permitido que con el hombre que se casaban era con quien tenían relación. No había más. Así no pasaran días, meses sin que las tocaran. Eso era lo que ellas aparentemente tenían que vivir. Entonces, esto también, dicen que se escucha un poquito bajo, intentaré subir. Sí, va como que fluctúa el sonido. Perfecto. Entonces, a ver si ya ahí me puedo escuchar un poco mejor. Ahora sí. Okay. Entonces, estas personas, estas mujeres, ahora hacen referencia también a que una vez quedan viudas o que van o viven en residencias, etcétera, tenemos esta parte, esta dualidad de que hay mujeres que dicen, ahora sí, de aquí en adelante voy a disfrutar lo que yo no viví antes. Pero hay otras mujeres que siguen teniendo esta concepción religiosa, cultural, y dicen, no, si ya falleció mi pareja, ya no me permito en ningún momento poder tener, que me quepa en la cabeza que puedo enamorarme de alguien más o que pueda existir otro tipo de contacto con otro hombre. Entonces, en ese sentido, si vemos, la sexualidad se va construyendo y la sexualidad es muy subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con una experiencia de vida, que tiene que ver con algo muy personal, con nuestra propia identidad, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta. Podemos hablar de sexualidad en general, pero cada caso tiene su particularidad y en este caso también las parejas tienen su propia dinámica sexual. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque lo que les funciona a unos no necesariamente les va a funcionar a otros. Entonces, si vemos cómo va cambiando y cómo se va transformando la sexualidad a lo largo del tiempo, como mencionaba también Patricia, me parece, en la juventud de pronto es esta parte hormonal, el querer tener el acto sexual y que solamente en muchos casos tiene que ver con esta penetración. Si ya hay tocamiento, si ya hay jugueteo, pero tiene mucho más que ver con eso. A partir
digamos que de los 50 en adelante, o a partir de que aparece la menopausia, las mujeres empieza a dar también otro cambio, que también tiene que ver, si se fijan, con, al igual que la adolescencia, con lo hormonal. En las mujeres de 50, de 40 a 50 aproximadamente, empieza también a haber un cambio hormonal y de pronto muchas mujeres vuelven a sentir estas ganas de estar nuevamente con otras parejas, se dan muchos cambios a esta edad, como les decía, la menopausia, muchas separaciones, muchos cambios sociales, ¿no? Familiares, que esto también conlleva un cambio en la sexualidad. Cuando les mencionaba al principio que yo realicé algunas encuestas, uno de los cambios mucho más significativos que empieza a ver en esta edad y que también está atravesando esta época es que las mujeres comienzan ya a darse mucho más permiso de tener una gran variedad de parejas sexuales, cosa que, como les mencionaba antes, no era. Entonces, esto también me llama la atención a partir de que yo empiezo a hacer las preguntas. Al principio, si se fijan, la mayoría de todos nosotros, cuando hablamos de sexualidad, decimos, sí, claro, la sexualidad es esto, se debe hablar, se debe el otro, pero si nos preguntara yo o les preguntara ahorita cosas muy personales, muy íntimas sobre su sexualidad, la mayoría de nosotros nos haríamos como un poco chiquitos, ¿no? Y decir, ay, no voy a decir esto, no voy aquí a proyectarme y a decir muchas cosas. Algo que me ha permitido tener como un acercamiento con la sexualidad es la consulta clínica. En el consultorio las personas suelen tener ese espacio para hablar de todos estos temas sin sentirse juzgados, sin sentir que les van a decir, mira, ahora porque tú dijiste tal cosa quiere decir que te gustan las cosas raras, que te gustan los fetiches, que eres además usando palabras muy, muy fuertes que se usan acá para las mujeres también, que eres una puta, que eres una loca, que eres esto. Entonces, ese espacio del consultor permite hablar de temas muy, muy íntimos y vemos, coincido también en esta parte cuando Patricia decía que daban las estadísticas de los adultos mayores que tenían sexualidad, y creo que son más, y creo que las prácticas son muy variadas porque, como les mencionaba, al momento de decirlo, mencionas lo culturalmente aceptable, lo que no se ve tan fuerte, pero en el consultorio lo que yo puedo escuchar y lo que me platican tiene que ver con una variedad inmensa de prácticas sexuales. Hoy en día ya hay muchísimas prácticas que realizan las mujeres y los hombres desde edades de 50 en adelante. Los mayores están apenas introduciéndose de alguna forma en estas nuevas dinámicas, por ejemplo, de los juguetes sexuales. No nada más en las personas solas, porque muchos dirían, claro, los juguetes son necesarios para los que viven solos, para los que no tienen una pareja, pero no, hemos descubierto también en la clínica. Les pido, perdón, Avi, les pido por favor si se pueden silenciar. Yo no lo quiero hacer de acá para que no ocurra lo que nos pasó con Patricia, que se bloqueó la aplicación. Si se pueden silenciar, así no hay ruidos ahí que alteren la charla. Adelante, Avi. Sí. Entonces, como les decía también, ahora en la misma consulta clínica, cuando estamos ante una problemática, por ejemplo, que la pareja dice, es que yo sí quiero seguir teniendo relaciones o sexo con mi mujer, pero mi mujer ya no quiere o le duele al momento que hay penetración, o a mí ya no tengo una erección duradera y ella no queda satisfecha, porque aunque no lo crean, como bien decíamos, a todas las edades todavía hay estos deseos y todavía estas ganas de seguir teniendo estas actividades. Entonces, a veces introducimos un tipo de juguetes que benefician a la pareja y ha sido increíble el resultado que hemos tenido con con los mismos matrimonios, las mismas parejas que de pronto dicen, claro, pero a veces llevamos algunos tipos de juguetes y ellos mismos dicen, ¿y esto qué es? ¿Esto dónde se pone? ¿Cómo se utiliza?
Entonces, a veces es mostrar desde eso cómo pueden hacerlo y cómo pueden darle vida a su vida sexual. Y créanme que hay un beneficio impresionante en su estado de ánimo y en su salud mental. Además, se sienten mucho más vinculados, mucho más cercanos. Y esto también tiene mucho que ver con la comunicación. En estas edades hay algo que se empieza a dar mucho predominio, que es a la comunicación. Sí, a partir de estos años la gente ya empieza a conocerse un poco más, sabe qué le gusta, qué no le gusta, pero eso, poder transmitírselo a su pareja a veces no es tan fácil, a veces les da miedo, a veces existen todavía ciertos prejuicios de si le digo que quiero tal cosa, que si tengo tal fantasía, me va a decir que cómo es posible, que de dónde me salen esas ideas, pero una vez que logran tener esa comunicación y que logran entablar otro tipo de vínculo, las relaciones mejoran de una manera impresionante. Ahora, ¿cuáles son las prácticas que ellos refieren que más tienen y que están más presentes en su vida sexual a partir de cierta edad? Estoy hablando de 60, 65 años aproximadamente, y la mayoría de las prácticas que ellos tienen son los besos, las caricias y la penetración vaginal. La penetración vaginal o la realizan ya sea de manera con su pareja, con algún juego, con algún juguete, en las manos, ¿sí? Empiezan a surgir otro tipo de recursos que tienen que salir, digamos, al quite en el momento de la relación. Ahora, las características, a las cuestiones por las que desaparece la inactividad sexual en las parejas o en las personas mayores, tiene que ver generalmente con dos cosas, que es con la enfermedad física, ¿sí? O, enfermedad física o algún deterioro cognitivo, y con la viudez. O sea, cuando aparecen estas dos características, empieza a haber una disminución de la inactividad sexual. Obviamente no estoy hablando de particularidades de matrimonios y de parejas, que también hace que desaparezca o que haya menos actividad, pero en general son estas dos. También pudimos notar en estas entrevistas que los hombres practican casi el doble, tienen el doble de actividad sexual que las mujeres mayores. ¿Sí? Los hombres casi en un 62% siguen teniendo actividad sexual y las mujeres ya no. Entonces, esto va haciendo que haya muchísimos cambios pero lo que nos está manifestando y a lo que voy con todo esto que les contaba de la práctica clínica es que la actividad sexual, el deseo, la erótica, el placer, las ganas de sentirse deseado, de desear al otro, siguen estando a lo largo de la vida y en esta etapa también. De hecho, muchos de ellos manifiestan, sobre todo las mujeres, pero muchos de ellos manifiestan que a partir de esas edades realmente sienten que tienen una mejoría en sus relaciones sexuales y en el placer que ellos reciben. Entonces, para que veamos también esta gran diferencia, y nosotros estereotipamos a que solo en la juventud se disfruta y hay placer, estamos realmente, tenemos una concepción bastante errónea. Entonces, veamos cómo en la vejez se disfruta, incluso se sienten relaciones y vínculos muchísimo más plenos. Por supuesto, aquí también van características como el amor, como la comunicación, la confianza, la autoestima, cambio de concepto en cuanto al propio cuerpo, etcétera. Entonces, bueno, podríamos seguir hablando de esto, pero parece que hay que cerrar, ya es tiempo. Más adelante, si hay alguna pregunta, me parece que Diego nos va a dar el espacio. Gracias, Avi. Muy amable, súper interesante. Vinculo dos cuestiones, dos comunes denominadores o un común denominador entre la presentación tuya y la de Patricia, ¿no? Cómo los mitos se convierten en mandatos, ¿no? En mandatos sociales, cómo nos enfrentamos frente a eso.
Vos mencionaste algo que creo que dada la situación no podemos dejar pasar. Fue algo que estuve investigando hace un tiempo atrás para una charla que me pidieron, que es el tema de qué ocurrió con la pandemia y la sexualidad. Los datos que encontré es que, por ejemplo, en Estados Unidos los divorcios aumentaron el 34%. El 30% de las parejas admitió haber sufrido daños irreparables. Estamos hablando de datos que surgen después de 4 meses de confinamiento, o sea que estos datos tienen entre 3 y 4 meses de atraso, ¿no? Algo que se vio muy interesante es que las parejas que tuvieron mayor grado de complicación fueron aquellas, o sea, hay una correlación entre el tiempo de duración de la pareja. A mayor tiempo se sobrellevó mejor el confinamiento. Una pregunta, bueno, otro dato que surge ahí es que, por ejemplo, en China, a finales de marzo, inicios de abril, aumentó en 3 veces lo que es la violencia doméstica contra la mujer, ¿no? Algo que también se vio posteriormente en España y también se vio en Argentina. Un dato que surge siempre en relación a esto es, bueno, ¿y qué pasa con el embarazo? ¿Qué pasa con las tasas de embarazo y el confinamiento? La realidad es que lo que se pensaba que iba a haber un baby boom, digamos, una explosión de nacimientos después del confinamiento, eso está en discusión. En Estados Unidos un estudio muestra que por el temor, claramente, la incertidumbre de lo que implica este confinamiento, se esperan cerca de 300.000 nacimientos menos en el 2020. Lo mismo está pasando, o mejor dicho, lo mismo está ocurriendo en un estudio que se hizo en Europa, en mujeres de entre 18 y 34 años, de Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, donde se vio que la mayor parte de las mujeres y parejas postergaron el tiempo o la decisión de ser padres. Al revés, lo que está ocurriendo en países como India y como Indonesia, donde hay un porcentaje de población muy importante por debajo de la línea de pobreza y que reciben métodos de planificación familiar a través del Estado, por el confinamiento se está viendo que esas mujeres no pueden ir al centro de salud a buscar esos métodos anticonceptivos, por lo cual se espera que en la India y en Indonesia, que son dos países, India 1.200 millones de habitantes, Indonesia están cerca de 250, 240 millones de habitantes, los embarazos empiecen a subir. Y por último, un dato que mencionaste y que lo tenía por aquí es qué pasó con la venta de implementos de diversión, de juguetes sexuales. Bueno, aumentó de una manera considerable, entre 3 y 4 veces en distintas compañías que midieron en los Estados Unidos. Dicho esto, Robinson, querido, sí, Avi. Antes de cerrar, y perdón, Robinson, te robo 2 segunditos, quería agregar a estas notas que tú estabas dando, que también en el consultorio, un dato importante o algo que se presentó es que muchas parejas que tenían buena relación o un buen vínculo, ante la presencia de angustia, ¿sí? de incertidumbre, lo que hacían para calmarse era tener relaciones. Entonces, aquí hubo un cambio bastante significativo en ese sentido, pero obviamente eso tiene que ver con la estructura del tipo de relación que se tiene. Y esto permitía que ante esta angustia, lo que hiciera que bajaran esos niveles, tal cual, era tener un tipo de actividad sexual, sexo, jugueteo, para disminuir esta ansiedad. No vayan corriendo todos a bajar la fiebre así. Tiene sus bemoles también. Gracias, Avi, muy amable. Robinson, querido, vuelvo a presentarte para los que entraron tarde. Robinson es médico geriatra, además fue presidente de la Sociedad Colombiana de Geriatría y Gerontología. Actualmente está trabajando, guiando lo que se llama el plan o la ruta del adulto mayor de una de las, podríamos decir que es una compañía de protección social, o una de las instituciones de protección social más importantes que tiene Colombia. Es una persona a la cual se lo quiere mucho. Hemos compartido espacios con Abigail y con otros invitados que hemos tenido a esta serie de seminarios.
Y escucharlo a Robinson no solo es muy interesante por lo que uno aprende, sino que también es muy divertido. Así que Robinson, adelante. Gracias, Diego. No, para mí es un honor estarlos acompañando esta tarde, a todos los amigos de Argentina, futuros colegas médicos. Hablar de sexualidad y vejez verdaderamente es todo un reto. A nosotros, digamos, en toda la formación médica o en las ciencias de la salud, nos preguntan, ¿ustedes vieron sexualidad durante su formación? Y la respuesta casi siempre es sí, pero solo desde la fisiología. Seguramente muchos nos quedamos en los postulados de Master y Johnson y cómo funcionaban los orgasmos femeninos y masculinos, y ahí pues empezamos a descubrir otro panorama, los que éramos medio legos en el tema, y empezamos a mirar cómo los organismos se complementaban y eran distintos. Pero ahí quedó todo, y cuando uno sale a trabajar como médico, el panorama es muy distinto, el lenguaje es muy distinto y pasar de la teoría a la práctica es muy distinto. La primera consulta que yo tuve como médico fue de una señora de 86 años que llega a mi consultorio, abre su bolso, su cartera, y saca 18 tipos de lubricantes vaginales. Y la consulta era, doctor Cuadros, quiero que me enseñe cuál de estos es el mejor, porque últimamente he tenido algo de dolor con la relación sexual. Y hablando con mis amigas, pues unas me dicen que el mejor el de chocolate, otras que el mejor el de naranja porque deja un piconcito ahí como delicioso, el otro es que tiene mejor aroma, y yo creo que yo pasaba todos los colores del mundo porque yo decía, esto no me lo enseñaron en la facultad de medicina, yo qué le voy a decir cuál es el mejor lubricante, y entonces empecé como, sí, como a hablarle de otras cosas, y bueno, no, interesante, no, puedes utilizar cualquiera, y yo creo que al final ella se dio cuenta que yo no tenía ni idea del tema, ¿sí? Todo fue que me sentí supremamente avergonzado por no poderla orientar adecuadamente, por no haber recibido este tipo de información eh, pues en mi preparación como médico. Y bueno, pues la señora se va, yo quedé bueno, esta señora tiene más de 80 años y venía a abrirme su corazón y a pedirme un consejo y no supe cómo dárselo. Pero bueno, tendré que estudiar del tema. La siguiente consulta, o sea, la segunda consulta era un par de viejos, él de 90 y ella de 85. Y yo les dije, ¿vienen los dos a consulta? Me dijeron, sí, doctor, es que la pregunta es puntual. Queremos que nos enseñe cuál es la mejor posición sexual para que no nos duela la columna, ¿sí? Y yo, entonces, ¿cómo así? Explíqueme un poquito mejor ¿en qué los puedo ayudar? O sea, no, doctor, es que pues por la edad, mi esposa tiene una artrosis de cadera y yo he tenido unos dolores de espalda y nos ha dolido la columna. Entonces, pues queremos que nos enseñen nuevas posiciones para poder seguir manteniendo nuestra vida sexual. Si quiere, doctor, para que usted se sienta más cómodo, le vamos a mostrar cómo es que lo hacemos aquí en la camilla que usted tiene en el consultorio y usted nos va indicando qué hacer y qué no hacer. Yo pasaba otra vez colores y yo decía, pues, posiciones, pues, no sé qué decirles, ¿sí? Y me volví a sentir totalmente ignorante frente al tema y no sabía qué hacer. Al final, pues lo que traté de decirles es, pues traten de hacer todo despacio, traten de no lesionarse, si aparece un dolor, pues cambien, sí, pero no tenían ni idea. Y de ahí pues surge una necesidad muy grande de empezar a profundizar del tema, pero no solo desde el área de la salud. Entonces, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, abrimos una cátedra abierta a todos los estudiantes de la universidad que quisieran, como electiva dentro de su formación, hablar de sexualidad y vejez. Y a esta cátedra vienen estudiantes de ingeniería, de música, de arquitectura, ¿sí? A hablar de sexualidad y vejez. Y esto ha sido fantástico, ¿sí? Porque al final, pues ellos presentan un ensayo y se les invita que para escribir el ensayo hablen con sus abuelos y les pregunten directamente
pues cómo es la sexualidad en la vejez. Pues digamos, preguntarle a otra persona es diferente, pero preguntarle a sus papás y a sus abuelos es otro cuento. Y han salido unos ensayos maravillosos, ¿no? De cómo evolucionamos del envejecimiento de la sexualidad del envejecimiento y cómo se hace un trasegar de lenguajes y donde los nietos dicen, pues estos estudiantes de ingeniería dicen, no, mi abuelo me enseñó unos trucos espectaculares, o sea, yo creo que en mi vejez me la voy a gozar, porque yo no sabía, claro, él tiene mucho más experiencia. Entonces, miramos cómo empezamos a transformar lenguajes y hay un vacío en el área de salud, ¿sí? Si nuestros profesores en medicina no preguntan de cómo le va a la vida sexual a nuestros pacientes, pues nosotros nos acostumbramos a no preguntar. Y en el estudio que se hizo en Brasil a urólogos, que se supone que son, pues digamos, los más cercanos al tema, el 78% no le preguntan a sus pacientes cómo va la vida sexual, y eso es en urología. Entonces, imagínense en otras áreas, ¿sí? Y cuando aquí en el grupo de sexología de Colombia, que es bastante fuerte en América Latina, empezaron a averiguar por qué los médicos no preguntamos sobre la vida sexual de los pacientes, pues parece ser que a los médicos de todas las profesiones que hay somos a los que peor nos va en el campo sexual. Parece ser que el exceso de trabajo, el exceso de guardias, de turnos, genera un agotamiento sexual y hace que los profesionales de la salud no rindamos muy bien en la cama, ¿sí? Y pues hay un estudio que dice que en América Latina cerca del 76% de los profesionales de la salud están separados, divorciados, con problemas de pareja. Entonces, pues claro, si uno como médico de tanto trabajar está frustrado en ese campo, pues si se encuentra con un viejo y dice, bueno, ¿y cómo vas tú en tu vida sexual? Y el viejo le responde a uno, no, pues 2 veces al día, así, 15 veces por semana, pues el médico se va a sentir totalmente frustrado, se va a tirar de un abismo porque dice, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Sí? Y pues claramente se confronta. Entonces, ahí viene pues, la famosa frase de al cuidar, cuídate, ¿sí? Porque si vas a tocar un tema importante que va mucho más allá de la fisiología, mucho más allá de mirar cómo está funcionando ese endotelio, que indirectamente nos lo muestra la función sexual, pues es mirar verdaderamente cómo estoy para poder quitarme tantos estereotipos, tantos imaginarios negativos, tanto lenguaje poco asertivo y tocar temas que a las personas mayores sí les gusta, ¿sí? Nosotros pensamos que esos son temas tabús, pero a las personas mayores sí les gusta. Con Diego nos pasó algo muy maravilloso, digo yo, en Cali, en un congreso que hicimos, el Congreso Colombiano de Geriatría, y es que nos invitó la alcaldía a hablar de este tema y habían más de 800 personas mayores en ese auditorio, habían muchísimas. Y hablamos de sexualidad y vejez y al final, pues empiezan estas mujeres a levantar la mano, ¿no? Doctor, yo escuché que el sexo tántrico es muy bueno. ¿Usted nos puede explicar un poquito más a fondo del tema? ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica? Porque ustedes han hablado muy bonito, pero queremos práctica, queremos práctica. Y estaban muy ávidas de saber el detalle, ¿no? Una me decía, doctor, llevo 60 años de matrimonio y jamás he prendido la luz. O sea, yo no le conozco el cuerpo a mi esposo, ni mi esposo me lo conoce a mí. Y otra de 76 años se nos acercó y nos dijo, después de esta charla, ¿sí? Les puedo confesar que llevo 76 años virgen y hasta hoy, ¿sí? Porque cambió totalmente el panorama y la vida es para disfrutar, descubrir y vivir nuevas experiencias. Yo la verdad quedé medio preocupado con la señora porque no sé qué hacer, pero la vi tan motivada y tan feliz de arriesgarse a vivir que dije, bueno, creo que dejamos un buen mensaje. Pero alrededor de todo este concepto siguen sonando, digamos, taras culturales muy fuertes. Cuando yo me gradué de geriatra, mi mamá me decía, yo creo que no vas a conseguir trabajo, es muy difícil, a nadie le gusta ir al geriatra, porque pues uno no se siente viejo, además
trabajar con adultos mayores pues es muy complejo. Y mi mamá me decía, hubieras hecho cirugía plástica, que era la beca que te estaba dando la universidad, serías millonario, me operarías mis gorditos, yo estaría bonita como mamá y pues, pero no, geriatría y dele, y dele, y dele. Cuando yo me gradúo, ¿sí? Al segundo día me llama Caracol Televisión, que es, digamos, uno de los programas más, de las cadenas de televisión más importantes de Colombia, y me dicen, doctor Cuadros, estamos buscando un médico geriatra para el noticiero del mediodía y queremos hacer una entrevista en directo hoy. Y yo, pues claro, de una vez. Y me emocioné mucho porque pues iba a salir en televisión y me iba a quitar la espinita con mi mamá, porque la llamé y le dije, mamá, ¿sí? Voy a salir en el noticiero del mediodía, ¿sí? Con cubrimiento nacional y me van a entrevistar en vivo y en directo. Mi mamá, que vive en una población fuera de Bogotá, llama a todas sus amigas, llamó a todos los familiares. El niño va a salir en televisión, como que eso de la geriatría sí le va a dar resultado. Estoy muy orgullosa de mi niño. Y bueno, todo el mundo al mediodía sintonizando el noticiero. Yo de la emoción nunca pregunté de qué me iban a entrevistar. Lo cierto fue que llegó una presentadora muy linda, me pone el micrófono y dice, vamos en directo con el doctor Robinson Cuadros, 3, 2, 1. Doctor Cuadros, acaba de salir un estudio fascinante a nivel mundial. Las mujeres después de los 70 años disfrutan mejor del sexo. Cuéntenos por qué, doctor Cuadros. Y es donde uno piensa en su mamá. Porque uno dice, mi mamá está viendo esto, ¿sí? Mi mamá creció en el interior con unas taras culturales bien complejas. Yo traté de modular mi lenguaje al máximo. La entrevistadora estaba muy emocionada, entonces cada vez preguntaba con más detalle. Termina la entrevista e inmediatamente me suena el celular y ahí aparece mamá, ¿no? Entonces yo, hola mamá, y el saludo de mi mamá fue, hijo, usted se puso a hablar de un tonón de cochinadas y porquerías en televisión, qué vergüenza, ¿sí? A los 5 minutos llamaron las amigas de mi mamá a felicitarme, a pedirme tips, a que les profundizara sobre muchos temas. Y básicamente el estudio lo que mostraba era que culturalmente las mujeres tenían un papel secundario y que en la vejez existían muchas ventajas para disfrutar la sexualidad. Y una de esas ventajas era que no quedaban embarazadas, ¿sí? Además de muchas más, ¿sí? Son estudios que empiezan a abrirle los ojos al mundo y que las mujeres empiezan a tomar un papel primordial en la vejez. Francis Bacon, ¿sí? Decía, las mujeres son las esposas, amantes de los jóvenes, compañeras de la mediana edad y las enfermeras de los viejos. Y muchas veces vemos esa relación de mayores donde la esposa pierde su rol como esposa y empieza a ejercer un rol de enfermera. Y ahí es donde nosotros tenemos que apoyar, ayudar, asesorar, para que no se sientan frustradas en su expresión sexual. Vemos cómo, digamos, todo este tema de la homosexualidad en la vejez, tenemos grupos LGTBI Senior Colombia, en otras, y en otros países pues también están, digamos, ejerciendo y haciendo un llamado muy grande frente a la doble discriminación, la discriminación por tener una orientación sexual diferente y la discriminación por ser viejos. Empezamos a mirar y hacerle seguimiento al abuso sexual y al maltrato en personas mayores, que eso, pues digamos, a veces lo vemos como muy lejano, pero existe, ¿sí? Y no se denuncia. Los encuentros sexuales en residencias y en hogares geriátricos que siguen siendo un tabú y que afortunadamente cada vez hay más guías, más acompañamiento de los profesionales de la salud en todo este tema. Las enfermedades de transmisión sexual y vemos cómo la curva epidemiológica de la neurosífilis, de las neuroinfecciones por VIH, cada vez son en personas mayores, pero cuando se hace la propaganda del condón, ¿sí? Solo salen jovencitos en la televisión, nunca sale un adulto mayor reclamando condón, ¿sí? El tema de las muñecas, de los medicamentos, de los juguetes sexuales, ¿sí? De los cuerpos prototipo de la relación sexual, todo esto que digamos, nosotros o ustedes que están en la formación médica, tienen que tenerlo presente porque ustedes son parte de esos voceros que tienen que empezar a transformar estos lenguajes. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo,
que ocurren, o en varias enfermedades neurológicas que ocurren, digamos, alteraciones a nivel frontal, y donde en consulta a mí muchas personas me han dicho, mi esposa se ha vuelto muy libidinosa, se ha vuelto exhibicionista, se desnuda, entonces nos llaman los vecinos, le coquetea a los amigos de mis nietos y quiere tocarle por allá sus genitales. Mi abuelo se toca y juega con sus genitales todos los días y no sabemos cómo hacer, entonces le amarramos las manos, ¿sí? En lugar de generar otro tipo de lenguajes, terminamos violentándolos, ¿sí? O cuando ocurre muchas veces, ¿no? Una mujer se está aprovechando de su deterioro cognitivo, lo está seduciendo y se aprovecha económicamente de él, ¿sí? O cuando un esposo te dice en consulta, me siento mal porque pues mi esposa tiene un deterioro cognitivo y pues yo sigo teniendo relaciones con ella, pero no sé hasta qué punto si yo pueda terminar abusando sexualmente de ella. Y todos estos son campos que, como les decía al comienzo, son parte de la realidad del médico, del psicólogo, del terapeuta, que tenemos que abordar y que tenemos que hablar cada vez más. Tenemos que empezar a romper esos prototipos que nos están haciendo tanto daño. Yo siempre repito que no hay parejas felices, que hay personas felices que hacen pareja, y por eso es importante recalcar el proyecto de vida de cada una de las personas. Y pues bueno, ojalá después de que termine esta linda charla que tenemos en la tarde, todos pasemos de la teoría a la práctica. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Robinson, querido, muchas gracias a vos, realmente un gusto siempre. Vos siempre decís que aprendés cuando me escuchás, pero admito, y ya te lo dije también, que yo también aprendo mucho cada vez que te escucho, y creo que hoy hemos aprendido todos, un grupo bastante más grande. Tomo un par de cosas que mencionaste antes de abrir el turno de preguntas. La primera es cierto, es algo que no se menciona, la cantidad de nuevos desafíos que nos estamos encontrando con esta longevidad que cada vez se vive de una manera diferente. Las estadísticas ciertamente están mostrando que el grupo que hoy está teniendo mayor incremento en enfermedades de transmisión sexual y de HIV-Sida son las personas mayores, son las personas que están por arriba de 55 años. Un tema muy interesante que mencionaste así al pasar es el tema de las residencias. En Argentina hay un estudio publicado por el Ministerio de Desarrollo Social del año 2015 que, según el censo 2010, que es el último que se hizo en nuestro país, formalmente ahora el 2020 se iba a repetir, pero con la pandemia se suspendió, se postergó, se calculaba que en nuestro país había cerca de 80.000 personas mayores viviendo en residencias, de las cuales más del 70% eran mujeres. Lo interesante es que en el relevamiento que se hizo es que un promedio del 70% de las residencias tenían falencias que iban desde la seguridad, como puede ser un detector de humo, a espacios privados, donde no solo poder tener estos encuentros íntimos, sino ni siquiera eso, donde poder recibir a la familia y poder compartir un momento de intimidad o de privacidad. Quiero también referirme a lo que mencionaste del deterioro cognitivo. Es un tema que es impresionante, es un tema que va a ir en aumento, es un tema que nos confronta con nuevos desafíos. A mí me pasó con uno de mis maestros de la escuela primaria, que después, imagínense, no lo veía desde cuarto grado, me vino a ver al consultorio, él con 82 y con su señora ya con más de 10 años de deterioro cognitivo, y me vino a ver porque tenía que decidir de alguna manera institucionalizarla. Y dentro de las cuestiones que me comentó, me dijo esto, me dice, Diego, ella tiene una libido aumentada. Y cada vez que yo entro a la casa o que me meto en la cama con ella, es permanentemente el deseo de ella de tener relaciones sexuales, y a mí me plantea dilemas éticos, que era lo que vos, Robinson, estabas mencionando. Entonces yo creo que todo esto, el profesor Roberto Kaplan, que es el padre de la geriatría argentina y que hoy lamentablemente con casi 90 años está con deterioro cognitivo, institucionalizado. Con Roberto pudimos compartir varios años, inclusive en España, donde él fue profesor visitante. Él me decía, Diego, lo que está pasando ahora es que están llegando los inaptos, los que antes se morían. Y ahora, con los cuidados, con la tecnología médica, están alcanzando vidas que antes no se esperaban. Y eso va a ser
el gran desafío que tenemos, la institucionalización, el deterioro, que nos plantean con dilemas éticos para los cuales el marco legal, jurídico de los países no están preparados todavía. Pero bueno, les voy a terminar con una anécdota que una vez me dijo un señor institucionalizado en silla de ruedas, un hombre de 86 años, que tenía su novia, una novia de toda la vida, y que en un momento de la charla le dije, pero a ver, Juan José, le digo, cuénteme un poco cómo hace, porque 86 años en una silla de ruedas, institucionalizado. ¿Saben qué me contestó? Me dicen, mira Diego, mientras tengas una lengua y sepas utilizarla, maravilloso. Maravilloso cómo sintetizó el asunto. Bueno, yo con esto quisiera dejarlos a ustedes, si tienen preguntas, nos la pueden pedir la voz, pueden escribirlas aquí en el chat, que ya la estoy revisando, a ver si hay alguna. Se presentan, nos cuentan en qué comisión están o con quién o con qué docente. Aquí yo veo que está Facundo Di Cesare, Anabela, que es adscripta nuestra, estaba Estefanía por allí también conectada, estaba Fernando Lazo. Así que bueno, si hay preguntas, este es el momento. Habilitan el audio y preguntan en voz alta, y si no, si alguno de los ponentes quiere complementar, dar una idea. Sí, buenas tardes. María Arias. Mi consulta es, uno de los disertantes, es si los adultos mayores tienen, siempre ha habido un gran tabú con el, no me sale la palabra. Bueno, ahora vuelvo a preguntar. ¿Alguien más que quiera participar? Habilitan el sonido, pueden habilitar el sonido, pueden escribirla. Patricia, ¿algún comentario, algo que quieras aportar? Me quedé pensando en esto de los geriátricos, ¿no? De las instituciones, y siempre cuento una anécdota de una institución donde había psicólogos preparados en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad, y había obviamente una capillita para ir a rezar dentro del geriátrico, y se decidió desarmarlo y armar una especie de hotel alojamiento, ¿no? Para dar un espacio para dar un espacio para los encuentros. Lo que pasó fue que José iba con Rosy, iba con Carmen, iba con Marta, entonces se armó un problema de polleras y hubo que cerrar el hotel alojamiento dentro del geriátrico, y se consiguió muy cerquita de ese lugar un espacio para que pudiesen ir sin que se viera, ¿no? Digo, qué interesante cuando los profesionales y los cuidadores empiezan a trabajar en pos de esto, lo incluyen dentro de la vida de las personas, me parece que de esto se trata. Interesante. Victoria, ¿recordaste? Sí, perdón, aquí volví. Es una generación del adulto mayor en el cual el orgasmo no existía para las mujeres, porque hay una generación de una gran cantidad de mujeres que solamente las relaciones sexuales estaban vistas desde el punto de vista de la procreación nada más. A mí me interesaría saber si hoy las mujeres, o sea, que consultan, adultos mayores que consultan, están preocupadas por el orgasmo y cómo generarlo y cómo distinguirlo. Hay gente que nunca ha tenido un orgasmo o que por ahí no lo supo identificar que era un orgasmo. Buena pregunta. ¿Quién responde? ¿Robinson? Yo voy a aportar algo después que siga Robinson. Me parece que acá escucho un ruido
No sé Ahora si sí. ahí está. Me parece que incluso acá, Victoria, hay algo de viejismo implícito, ¿no? Que nos atraviesa. Porque pensar que es porque son mujeres que hoy tienen 70, 80 años, han atravesado esto, en el consultorio sexológico yo te cuento que hay mujeres de 25 y 30 años que desconocen lo que tiene que ver con el orgasmo y hace 5, 7, 10 años que están en pareja, casadas, que consideran que no tienen clítoris. Digo, esto tiene que ver con una cuestión de educación sexual, ¿no? Que ojalá entre todos podamos bogar para esto, pero tiene que ver con eso, no tiene que ver con la edad, digamos, esto sucede a cualquier edad. Es cierto que hay un porcentaje de mujeres que nunca han alcanzado el orgasmo y también creo que hay que pensar en que el orgasmo, la eyaculación no tiene que ser una meta. Digo, la sexualidad es es más que eso, incluye esto, pero puede estar o no puede estar en un encuentro sexual. Puede haber un encuentro sexual que sea todo caricias y un montón de otras cosas, besarse, chuparse, morderse, y sin necesidad, ¿no? De hecho, creo que en el sexo tántrico la idea es hacer durar mucho el tiempo para llegar al orgasmo. O sea que no debería, digo, ser un objetivo sí o sí a cumplir porque si no aparecen disfunciones sexuales, se frustra, digamos, la cuestión. Abigail. Sí, yo en ese sentido, por la práctica y lo que hemos visto cuando vamos a los sociales, por ejemplo, cuando vamos a tener las chicas ahí, a mí me llamó mucho la atención una anécdota también que decía la directora del geriátrico, bueno, del residencial, que había dos señoras de 70 años, estaban ahí, en todas sus facultades estaban enteras, completas, y que desde que había llegado un cuidador joven, aproximadamente unos 30 y tantos años, ellas pedían que ese cuidador les ayudaran a bañarlas, además, pero cuando ellas podían bañarse, o sea, no es que necesitaran el baño. Y bueno, después descubrieron que lo que pasa es que en esos baños el chico satisfacía ciertas peticiones de las señoras, ¿no? Que en específico eran dos. Cuando yo me entrevisté con ellas y platicaba y me decía una de ellas, Abby, es que en la vida había sentido lo que él me hizo sentir, nada más con tocarme, o sea, con el sentir el tocamiento y hubo también obviamente algún tipo de estimulación en el clítoris, pero digo, eso también fue un dilema en el residencial, porque en qué momento cae en un tipo de abuso por parte del cuidador, pero estas dos mujeres sí me decían que nunca habían sentido ni habían tenido esa sensación ni ese hormigueo que probablemente habían a lo mejor sentido en cierta medida, pero no a ese grado. Y estaban extasiadas y estaban emocionadas y ellas seguían que ese cuidador se hiciera cargo de ellas. Entonces también es una experiencia de alguna manera buena. En la parte psicológica tiene también efectos muy, muy positivos. Digamos, esta sensación de, ella decía, por fin no me voy a morir sin haber sentido esto. Entonces creo que sí es importante en todas las edades, pero tiene una importancia que se la damos cada una de nosotros como mujeres, en ese sentido. Robinson, ¿quieres aportar algo? Yo creo que, pues digamos, en ese punto las mujeres tienen una ventaja grandísima frente a nosotros los hombres, ¿sí? Y es que el estímulo, la sensación y el placer nunca cambia, ¿sí? Y eso está descrito que es igual, digamos, la explosión emocional a los 20, a los 60 y a los 90. Y eso, digamos, es una ventaja desde el punto de vista fisiológico que vale la pena precisamente promocionar y aclararles a las mujeres. Los hombres pues tienen un papel claramente importante porque para que se dé este paso
tenemos que ser mucho más románticos, tenemos que mejorar el preámbulo, las caricias, y esto en definitiva hace que la mujer se sienta mucho más amada y más respetada, que pues como lo decía Abigail, son otras maneras de sentir, de sentirse amados y de tener placer. Anabela, no sé si fuiste vos la Anabela que escribió la pregunta. Anabela está preguntando, dice, le pareció sumamente interesante el tema de los cambios en la curva epidemiológica en relación a las enfermedades de transmisión sexual. ¿Esto fue en paralelo a los cambios mencionados de la sexualidad en el adulto mayor a lo largo del tiempo? ¿Qué enfermedades presentaron cambios relevantes? Avi, dale. En este sentido, yo hace recién 2 meses entrevistaba a algunos ginecólogos, decían de este gran cambio que empezó a haber en el porcentaje de enfermedades de transmisión en mujeres mayores. Y me decían, por ejemplo, que uno de los cambios más fuertes fue en la aparición del virus del papiloma humano, porque, como decíamos y mencionamos, muchas mujeres que no habían tenido de alguna manera mucha actividad sexual por el matrimonio y se separaron por la menopausia, etcétera, a partir de ese momento ellas empezaban a tener una cantidad de parejas sexuales impresionante, porque solo lo asociaban a que como ya no había peligro de embarazo, podían ahora tener relaciones sin tener ningún tipo de cuidado con preservativo. Y ahí nos habla de un gran desconocimiento también y una falta de educación sexual, porque muchas de esas mujeres resultaron con un diagnóstico del virus del papiloma humano. Entonces, cuando hacían la investigación y el psicólogo preguntaba, había un aumento bastante significativo de relaciones y de parejas, pero sin usar preservativo, porque no lo asociaban al contagio de enfermedades de transmisión, sino al embarazo. Sí, a veces por ese mismo desconocimiento, pues las personas mayores se ponen en peligro, en peligro. Y por eso, digamos, una enfermedad que creíamos extinta en América Latina, que era la neurosífilis, pues sigue en pie y la seguimos investigando dentro de los trastornos neurocognitivos. Pero pues claramente el VIH, la hepatitis B, digamos, cada vez más es más frecuente en personas mayores, algo que antes era pues exótico como tal. Pero cuando hablamos de, digamos, factores asociados a la disfunción sexual, no olvidemos que los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, junto con los problemas vasculares y la polifarmacia, siguen siendo la principal causa de disfunción sexual si hablamos en general. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, de los hipotensores y los efectos antidepresivos como efectos adversos y por supuesto la polifarmacia que van a ver más en detalle en salud del adulto mayor en 5º año. Un tema que claramente también yo creo que ha favorecido este aumento de la curva epidemiológica de enfermedades de no transmisión sexual, y vos lo mencionaste recién, Robinson, es el tema de la ayuda farmacológica en el caso de los hombres. Pensemos que gran parte de lo que mencionaba Robinson en relación a las limitaciones que tenemos los hombres pasa simplemente porque pensamos que toda la sexualidad va de la mano de la erección y que si no tenemos erección no existe sexualidad. La farmacología, la ayuda farmacológica de alguna manera vino a suplir, como me decía Covadlos en un momento, postergó la jubilación de nuestra autoestima, ¿no? Y la realidad es esa, que se están viendo desempeños que muchas veces no son prudentes. Yo recuerdo en Santiago del Estero, cuando terminé de dar un taller, un curso donde había personas de la universidad de la tercera edad, como se suele decir, de los adultos mayores, el equivalente a UPAMI, pero en Santiago del Estero se me acerca un señor y me dice, no sabe, doctor, mi médico no sabe, me dio una pastillita, me dice, pero no es la azul, no es la azul, es diferente, pero doctor, no se da una idea, ni como cuando tenía 15 años y me lo gritaba como que era un campeón, ¿no? Entonces, claramente, ese tipo de cuestiones han llevado a que de la parte masculina hayan otro tipo de conductas. Y
Y si hablamos de lo masculino, no me gustaría dejar de lado la parte femenina, y recomiendo a los que les interese las lecturas de Ana Freixas, que es una gerontóloga feminista de España, donde ella habla mucho de cómo toda esta imagen, toda esta cuestión de la sexología en las personas mayores gira alrededor de un eje heteronormativo, digamos, ¿no? Cuando lo que se está viendo muchas veces en base a esta disminución de las posibilidades, como hablábamos al principio, es que es mucho más frecuente que mujeres mayores inicien relaciones afectivas íntimas con mujeres, con personas del mismo sexo. Y esto es algo muy interesante porque de alguna manera cuando uno empieza nuevamente a escarbar en la práctica, ¿no? A hablar en la intimidad del consultorio, en los talleres o en las encuestas y en los estudios que uno puede hacer, se va a dar cuenta que esto es mucho, mucho más frecuente de lo que uno creía. Aquí Carolina Cardoso pregunta, si bien la consejería al adulto mayor sobre sexualidad es relativamente nueva y comprende dimensiones más allá de lo estrictamente sexual, ustedes como especialistas en el tema, ¿creen que la promoción que se lleva a cabo está cubriendo las expectativas en esta materia? ¿Qué piensan mis colegas? Pues mira, digamos yo como consultor de políticas en el Ministerio de Salud de Colombia, me ocurrió algo muy curioso y es que cuando estábamos diseñando la ruta de envejecimiento y vejez, empezamos a hablar o pues pusimos el tema de salud sexual y reproductiva y todos empezaron a reírse en la mesa, dijeron, pero salud sexual y reproductiva ya en la vejez, ¿ya para qué si las mujeres ya no quedan embarazadas? Sí, y uno dice, uy, esperen, esperen ahí. Las mujeres puede que no queden embarazadas, pero los hombres después de los 60 y de los 65 siguen embarazando. Y empezamos a tocar el tema de las enfermedades de transmisión sexual, a lo que todos en la mesa, y son todos trabajadores del ministerio, pues quedaron con los ojos desorbitados y decían, nosotros no habíamos contemplado este panorama, un panorama real. Entonces, cuando desde política pública no se hacen estas promociones, pues mucho menos se va a aterrizar a la consulta de atención primaria. Por eso sí es importante darle visibilidad, ejercer foros, hacer, digamos, encuentros donde empecemos a hablar de estos temas mucho, de una manera mucho más abierta, hablar de la sexualidad no solo en la vejez, sino hablar de la sexualidad en la discapacidad, en el paciente oncológico, en el paciente terminal. O sea, estamos ampliando el panorama y esto nos ayuda también a tener, pues digamos, una mejor proceso de humanización en los sistemas de salud. Este año, en la edición TED Mar del Plata, que se hizo hace apenas unas semanas atrás y se transmitió desde el Parador Waikiki, tengo entendido, una de las presentaciones donde se habla de la intimidad la dio una chica con discapacidad. No recuerdo el nombre, la escuché así muy al pasar, la puedo buscar y se las puedo compartir. Yo para ir cerrando, porque nos quedan 8 minutos de transmisión, por llamarlo así, les, antes del agradecimiento y demás, un aviso parroquial, como se suele decir. Ahí les acabo de compartir en el chat nuevamente el link de la Fundación Navarro Viola, que es una fundación que trabaja temas del adulto mayor. Si ustedes cliquean en ese link, van a poder ver el primer banner que aparece, es de una exposición fotográfica de personas mayores. El segundo premio de esa exposición es de una foto de Cecilia. Cecilia era la madre de una gran amiga, pedagoga, artista plástica. Ella le hizo una serie de 13 fotos y sacó el segundo premio. Además, una serie de fotos que fue premiada en otros países como en India. Y charlando con ella, le propuse hacer un conversatorio con ustedes, con los estudiantes de Dejaste y Envejecimiento, y por supuesto, Robinson, y Abigail y Patricia están invitados, podemos compartir el link. La idea es que nos juntemos a charlar así, digamos, informalmente, con Sandy, que nos cuente cómo fueron esas series de fotos con su madre de 100 años. Cecilia falleció 4 años después, con 104. Son unas fotos maravillosas, realmente son maravillosas. Los invito a que entren en esa página
y puedan disfrutarlas. Y lo vamos a hacer este jueves a las 5 de la tarde. Es totalmente optativo, informal, no hay obligación de estar, pero me parece que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Dicho esto, bueno, les voy a compartir el Zoom y la liga, digamos, a través de los mensajes que ustedes a través del campus online suelen recibir. En principio, quisiera agradecerles, Robinson, Patricia, Abigail, realmente un gusto enorme haber podido compartir este espacio, este tema. Quiero agradecerles también a todos los estudiantes, que les diría que excedimos los 70, 75, pero el promedio mágicamente fue de 69. Como decía la canción de los Rodríguez, el 69 se mueve, se mueve. Quiero agradecerles también a Facundo, Fernando, Estefanía, Anabela, docentes. Creo que hay alguna, porque me confundo, tengo un par de Camilas como adscriptas y no sé si alguna de ellas es la que está presente, pero bueno, quiero agradecerles por estar aquí presentes y les doy unos segundos para que cada uno se despidan. Empezamos en orden como fueron exponiendo. Patricia. Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio, por invitarme a compartirlo y nada, trabajar todos juntos en pos a la sexualidad y la vejez. Yo les cuento que estoy armando una ESI para adultos mayores, educación sexual integral, tratar de promover esto desde la legalidad también. Así que bueno, se irán enterando de lo nuevo que va apareciendo. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a vos, Patricia. Abigail. Bueno, pues infinitamente agradecida con todos ustedes. Espero que lo que hemos hecho permita sensibilizar y abrir un poquito más la perspectiva de la sexualidad en todas las edades, pero por supuesto en la época de la vejez, durante el envejecimiento, y saber que es algo inherente a los seres humanos, que es disfrutable y que a lo largo de la vida podemos ir enriqueciéndola de muchas maneras. Y bueno, pues la parte, como a los jóvenes siempre les digo, van a ir probando que la sexualidad con amor o con alguien que les interesa es muchísimo más disfrutable que el sexo por el sexo. Sin la parte moralina, ¿no? Va más allá. Entonces, bueno, pues saludos a todos y agradecida a Diego por la invitación. Robinson, un abrazo grande hasta Colombia y Patricia, con mucho gusto de compartir contigo. También. Igualmente. Gracias a vos, Abigail. Robinson, querido. Gracias. Para terminar, pues una frase de César Pavese, escritor italiano. Si el sexo no fuera importante, la Biblia no empezaría por ahí. Gracias por la invitación. Robinson, a vos. Muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo, estamos en contacto. En los próximos mensajes les vamos a ir contando qué va a pasar con los exámenes que tenemos, que lamentablemente nos han apretado en el calendario, pero bueno, me permito recordarles que esta cátedra lo que busca es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de futuros colegas, futuros líderes en salud, con una gran responsabilidad y que estamos trabajando duro para que de alguna manera esto sea una instancia que, si bien evalúe conocimiento y cumpla requisitos administrativos, por supuesto siempre esté con la mejor voluntad posible de nuestros lados. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho, este seminario va a quedar grabado, lo vamos a subir al campus online para aquellos que quieran volver a verlo, quieran compartirlo, o aquellos que ya me han preguntado por mensajes que no pudieron estar presentes porque hay superposición de exámenes. Un abrazo muy fuerte, hasta Colombia, hasta Querétaro, hasta Buenos Aires y hasta Mar del Plata. Nos estamos viendo, cuídense mucho.